Muy buenas a todos, ¿qué tal? Aquí otro vídeo más. Esta vez respondiendo comentarios. Ya hace unas semanas preparé un vídeo así y la verdad que me comentasteis un montón de gente que os molaba, me escribisteis bastantes por privado, ya que os ayudaba a resolver bastantes dudas. Entonces, como ahora tengo un momentito, he recopilado algunos comentarios, de hecho a veces hago capturas de pantalla y lo guardo para hacer este tipo de contenido y no me cuesta nada explicarlo y sé que os ayuda a muchísimos de vosotros a resolver dudas que son bastante recurrentes y que a veces no os atrevéis a plasmar en un comentario o escribir por privado a una nutricionista, como es este caso a mí, ¿vale? Entonces, vamos a ello, os voy a compartir los comentarios y los leemos juntos y resolvemos. El primero de ellos, este fue un privado, ¿vale? Buenos días, Andrea, agradecerte todos los consejos que nos dejas. Te quería hacer una consulta. Voy a hacer una backyard y mi intención es estar unas 24 horas. Me gustaría saber qué cantidad de carbohidratos sería aconsejable a la hora, siendo que van a ser muchas horas pero a baja intensidad. De a ver si haces alguna receta de geles sin cafeína y si puedes hacer algún comentario sobre los geles con BCAAs. Voy por partes, ¿vale? En primer lugar, y la primera pregunta que plasma aquí es los hidratos de carbono que debemos de consumir en pruebas de larga duración. En deportes de resistencia y en concreto en nutrición hablamos por tiempos, ¿vale? Y normalmente en pruebas de más de 90 minutos, que en este caso es esta de aquí, recomendamos hacer una ingesta constante de hidrato de carbono de entre 60 y 90 gramos por hora. Sí que he de decir que muchos deportistas estamos entrenando la estrategia de aumentar esa cantidad de hidrato de carbono por hora y algunos de ellos yo he llegado incluso a 120 gramos por hora, ¿vale? Sí que es después de un trabajo previo y bastante tiempo trabajando conmigo, que es uno de los puntos que trabajamos en el programa Alimenta tu Meta. Es decir, entrenamiento intestinal y la capacidad de utilizar y absorber los hidratos de carbono. Entonces, la estrategia sería esa. ¿Cómo podemos aportarlos esos hidratos de carbono? Bien, mi recomendación es que hay que trabajar también la hidratación y la mejor manera de rehidratarnos es mediante una bebida isotónica. ¿Por qué? Porque esa concentración es muy parecida o osmolaridad muy parecida a nuestro torrente sanguíneo. Por lo tanto, va a tener mayor capacidad de rehidratarnos. Aún así, siempre es muy difícil rehidratarnos a la misma velocidad que nos deshidratamos. Y esta bebida tiene hidrato de carbono. Por lo tanto, debemos de saber cuánto estamos bebiendo por hora para saber qué cantidad de hidrato de carbono estamos aportando. Y una vez sabemos este dato, aportar otras fuentes de hidrato de carbono. Para este tipo de pruebas yo siempre recomiendo optar por varias fuentes. ¿Esto qué quiere decir? Utilizar geles, utilizar barritas, utilizar sándwiches, utilizar dulces de guayaba, ir combinando los tipos de isotónico, o sea, utilizar diferentes sabores. Normalmente en este tipo de pruebas hay paradas y podemos comer algún tipo de hidrato de carbono más sólido, como es el caso de arroz, a veces algún tarrito de arroz con la parada, etcétera, ¿vale? Entonces va a depender del tipo de prueba, que muchas veces en trail o los ritmos, etcétera, sí que metemos algo más consistente o más sólido, pero siempre vamos a intentar seguir ese rango, es decir, al menos 60 gramos por hora, si podemos llegar a 90, pues mucho mejor. Respecto a lo otro que me comentas de los geles, sí que intentaré preparar alguna preparación de geles con cafeína. Sí que lo único que es un poco complicado, bueno, no es que sea complicado, ¿vale? Es más peligroso que otra cosa, aportar cafeína en polvo, ¿vale? Entonces, esto normalmente lo que recomendamos a nivel nutricional es que lo compren ya los geles, ¿vale? Y no prepararlo en casa, porque muchas veces la medida de 200 miligramos de cafeína, aportar un poquito más, pues se complica un poquito, pero se podría hacer, ¿eh? No hay ningún inconveniente. Y luego cada comentario es de geles de BCAAs. Los BCAAs no hacen falta intraentrenamiento o intraactividad deportiva. Ahí lo más importante es aportar hidrato de carbono para mantener el rendimiento, evitar la fatiga y evitar que las reservas de glucógeno se agoten o disminuyan en una gran medida. Por lo tanto, estos BCAAs no deberíamos de aportarlos en ese momento. Aparte de, mi opinión, que es mucho mejor aportar una proteína completa que unos BCAAs, es decir, unos aminoácidos ramificados. Ya sé que son esenciales y que esta palabra suena muy bien, pero eso no quiere decir que debamos de tomarlo de manera aislada. Normalmente esto es una creencia más de otro tipo de deportes, pero en deportistas de resistencia no soléis
tener este mito, pero bueno, he hecho un pequeño recalque y ya está. Mi opinión, geles sin BCAAs durante este tipo de pruebas. Vale, siguiente comentario, espero haber resuelto bien esta duda. Vale. Este comentario fue de YouTube. Súper interesante este análisis, Andrea. Muchas gracias. Una duda que me surge. Dices que si un gel tiene suficiente cantidad de sodio, nos ahorraríamos pastillas de sales u otras suplementaciones para ello. Sin embargo, las pastillas de sales suelen contener también otros minerales aparte del sodio, como por ejemplo el potasio, magnesio, etc. Entonces, ¿cómo puede ser que podamos ahorrarnos las pastillas de sales consumiendo únicamente geles con sodio? Y muchas gracias y enhorabuena por el canal. Vale, voy a responder un poco en dos partes. La primera parte es que nuestras necesidades de sodio dependen de nuestra tasa de sudoración. Todos hemos visto a personas que cuando sudan gran cantidad y aparte en la ropa pues dejan ese color blanco, etcétera. Ya nos da un indicador de que tienen una alta pérdida de sodio, por lo tanto va a tener una mayor necesidad. Puede ser que cubramos solo con geles, podría ser, va a depender de la cantidad de geles, etcétera. Hay personas que incluso en los geles, aportando 400 miligramos por gel, hacen falta pastillas, y hay personas que no, ¿vale? Entonces habría que ver. Y esto es muy importante saberlo, ir probando, porque es muy difícil de calcular y de tener un valor exacto. Entonces, mi consejo, que utilizamos muchas veces la base, los geles, pero que podemos añadir las pastillas de sales. En este caso, muchas veces llevan otros minerales, pero lo importante es el sodio. Intraactividad, no son importantes otros minerales. Esto es muy, muy, muy importante. Y las necesidades de sodio van entre 400 y 1200 miligramos por hora, ¿vale? Aunque la mayoría lo marcamos en un máximo de 800 miligramos por hora, pero hay algún deportista que podríamos llegar al gramo por hora o 1200 miligramos, ¿vale? Entonces habría que ver y esto requiere tiempo, requiere trabajo y son cosas que yo trabajo en el programa Alimenta tu Meta. Bien, dicho esto, ¿por qué no hablo de otros minerales? Porque no hacen falta intraactividad. Intraactividad, lo más importante es el sodio. El magnesio, por ejemplo, es un mineral que se almacena en sistema óseo, que es muy difícil en una analítica calcular, por ejemplo, qué necesidades tenemos de magnesio o si tenemos algún déficit. Por ello, muchas veces lo pautamos, aunque no salga en una analítica baja. El potasio, más de lo mismo. En ese momento de intraactividad no hace falta. Estos minerales se aportan mediante alimentación y en caso concreto, pues optaríamos por suplementación, que ya sabéis que muchos deportistas míos llevan el magnesio pautado. Pero intraactividad y en ese momento solamente vas a utilizar el sodio. Dicho esto, siguiente comentario. Andrea, una pregunta. Los días que no tomo recovery, después del entrenamiento, suelo tomar batido de proteínas. Según la calculadora de recovery, con mis 63 kilos, debería tomar 16 gramos de proteína. Al tomar solo proteínas, ¿debo respetar esos 16 gramos o debería tomar más? Como siempre, muchas gracias. A ver, aquí hay una cosa muy importante. El batido recuperador, el recovery o hipertónico, normalmente lo recomendamos en deportes de resistencia cuando, por ejemplo, vas a volver a entrenar en menos de 12 horas, has hecho un entrenamiento muy intenso o de alta, bueno, en zona 4, en zona 3, bueno, va a depender un poco. Pero vas a tardar mucho en comer, puede ser una buena opción. Has terminado una competición bastante importante y exigente, podría ser la mejor opción, ¿vale? Hay algunas aquí variables, pero importante, un recuperador es recomendable porque contiene hidrato de carbono y proteína, es decir, cada 3 gramos de hidrato de carbono, 1 gramo de proteína, ¿vale? Y además esto se debe de calcular en función de tu peso total, es decir, la composición de ese recuperador. Pero esto no quiere decir que tu necesidad de proteína se deba de calcular de esta manera. La necesidad de proteína se calcula en función del entrenamiento que has hecho ese día y, al menos en deportes de resistencia, es 1,2 gramos por kilo de peso y día. Y distribuyes el día completo, ¿vale? Es decir, recomendamos un batido proteico en caso de que no cubras con tu alimentación. Es decir, la mayoría de mis deportistas no llevan batidos de proteína aislada recomendado, ¿vale? Ni pautado. La mayoría lo cubrimos con alimentación natural y con alimentos que aporten proteína, ¿vale?
al menos es lo del 1,2. Hay veces que si hay un entrenamiento de fuerza bastante exigente, llegamos a 1,5 gramos por kilo de peso de proteína y día, ¿vale? Va a depender un poco del entrenamiento, el objetivo de ese momento, si el objetivo es ahora mejorar composición corporal, si es mejorar el rendimiento. Hay aquí algunas variables, pero importante, la proteína se calcula por día completo y se distribuye a lo largo de todo el día. Siguiente comentario. Buenas tardes, acabo de escuchar tus consejos y tengo una duda al respecto. ¿Qué problema hay si en lugar de añadir proteína whey al recovery lo hacemos con la proteína hidrolizada? Tengo entendido que la whey es la asimilación más lenta y la isolatada hidrolizada es la asimilación más rápida. Gracias, nuevo suscriptor y like. Pues muchas gracias por seguirme y por suscribirte a mi canal, que la verdad que estoy súper feliz porque, bueno, el canal lo abrí en enero de 2023 y es una pasada lo que está creciendo. La verdad que invierto bastante tiempo, pero es que me gusta y me gusta mucho que comentar, que resolvamos dudas y obviamente también que entréis en el programa Alimenta tu Meta para poderos ayudar y yo al fin y al cabo tener mi trabajo. Pero lo de grabar contenido y ir transmitiendo, pues al fin y al cabo mis conocimientos, es algo que me está gustando bastante y es algo que no me imaginaba. Bueno, dicho esto, que me enrollo y me pongo a hablar de otras cosas. Aquí importante, una proteína whey hay varios tipos, o sea, una proteína hidrolizada, concentrada o isolatada, estamos hablando de una proteína whey y a veces mezclan los tipos de preparación, ¿vale? Entonces, lo importante en este caso, utilizar una whey, hay mejores y hay peores, que esto depende un poco de, iba a decir la concentración, pero no es la concentración, que ahora no me sale la palabra, es un poco la pureza de esa proteína, ¿vale? Entonces, todas las que me has nombrado son whey. Otra cosa es que recomendaríamos pues, una proteína de soja, de guisante, etcétera. Yo en este caso solamente sería en caso de veganos y sería una proteína que combinaríamos con varias fuentes, ¿vale? Para que el aminograma sea completo, pero whey puedes utilizar cualquiera, isolatada, concentrada, hidrolizada, ¿vale? Que aquí no hay ningún problema para preparar el recuperador. Continuamos. Varias dudas. ¿Aconsejas recuperador después de un entrenamiento muy duro o series aunque al día siguiente no se entrene? Y si entrenas pero a las 24 horas de este tan duro y después de una carrera en la que no sabes cuándo vas a comer o puedes pasar muchas horas, un saludo y gracias por el vídeo. El tema de los recuperadores o bebidas hipertónicas suele ser bastante complejo, ¿vale? Y os voy a contar un poco mi método de trabajo. Mi método de trabajo es, si mi deportista puede cubrir sus necesidades de hidrato de carbono y proteína con alimentación natural, ¿vale? Es decir, con un preparado de pasta boloñesa, arroz con pollo al curry, no sé, un bocadillo de tortilla, ¿vale? Si mi deportista lo puede cubrir de esta manera, yo voy a priorizar esto, ¿vale? Otra de mis premisas es, si mi deportista va a doblar entrenamiento, seguramente vaya a aportar un recuperador. ¿Por qué? Porque el recuperador ya no es que sea completo de hidrato de carbono y proteína, sino que por su tipo de preparación líquida se va a absorber mucho más rápido y una asimilación más rápida que una ingesta sólida, ¿vale? Y yo quiero favorecer esa recuperación para que llegue al siguiente entrenamiento, que es en pocas horas, en buenas condiciones, ¿vale? Después, cuando es un entrenamiento muy, muy intenso, como son unas series, etcétera, va a depender un poco del tipo de entrenamiento, pero normalmente si está dentro de, por ejemplo, acabo de entrenar unas series a las 8 de la tarde, voy a estar cenando a las 9, mi recomendación es que no te preocupes, no te tomes el recuperador y cena, porque está dentro de pautar tus entrenamientos. No te vas a recuperar mejor, no vas a asimilar mejor ese entrenamiento porque después de cada entrenamiento tomes un recuperador. Aquí lo importante es el cómputo total del día de hidrato de carbono, proteína, etcétera, ¿vale? Más para el sentido de recuperar. Continúo con las dudas. Siguiente comentario. Vamos allá. Una duda. Tanto con este vídeo como el de la preparación de isotónica, ¿se puede realizar la mezcla en mayores cantidades para no tener que estar cada día realizando las mezclas? Tengo la duda por si mezclarse unas sustancias pueden degradarse o afectar a otras. Si no hay problema, en mi caso preferiría hacer isotónico para 4 o 5 días y no tener que estar cada día con mediciones. Muchas gracias por compartir y gracias por tu ayuda. Sí, por supuesto. De hecho, es un vídeo que tengo pendiente y espero prepararlo en breve, de decir, oye, para 20 bidones de isotónico, oye, para 20 bidones de hipotónico, para 20 raciones de geles, para etcétera, ¿vale? Prepararé el vídeo y listo. Sí que se puede hacer, se puede tener la mezcla del polvo, no de la bebida, sino del polvo, y
Aquí podemos ya mezclar la maltodextrina fructosa, el sodio y el saborizante sin ningún problema y almacenarlo pues al fin y al cabo en algún bote, ¿vale? No hay ningún inconveniente. Ya que ha dicho esto, voy a comentar otra cosa, que es muy importante mantener las concentraciones. ¿Por qué? Porque una bebida hipotónica es una concentración más baja, un 5% aproximadamente, que es para antes de la actividad. Un isotónico tiene una concentración muy parecida a nuestro torrente sanguíneo, por lo tanto va a tener la capacidad mayor de rehidratarnos, ¿vale? Y el hipertónico, que es después, tiene una concentración mayor, que es para el objetivo de recuperar. Y es importante mantener esas concentraciones. Vale, pues hasta aquí los comentarios. Espero que os haya gustado este tipo de vídeos y si te gusta, comenta, que igual capturo tu comentario y en el próximo vídeo analizo, respondo, etc. Y nada, recordaros que tengo lista de espera para empezar a trabajar conmigo. Si en 2024 estás preparando una prueba, es el momento de empezar. Y cada martes tengo newsletter hablando de alimentación en deportes de resistencia. Un abrazo a todos y que vaya bien el día. Chao, chao.